El Gran Plan Europeo para acelerar el despliegue de una red de transporte exclusiva de hidrógeno se acelera debido a la invasión de Ucrania y la nueva estrategia europea, el REPowerEU. El European Hydrogen Backbone, así es como se conoce esta iniciativa, adelantará en 5 años sus objetivos, desplegando ya en 2030 28.000 kilómetros de hidroductos. Hoy hablaremos sobre el hidrógeno en las redes de gas y sus perspectivas de futuro. Además, os acercamos la iniciativa Women in Green Hydrogen. Yo soy Bryce Armiño. Y yo soy Javier Pollos. Bienvenidos al podcast de hidrógeno, el podcast del hidrógeno en español para España y Latinoamérica. ¡Empezamos! Hoy contamos en el podcast del hidrógeno con la presencia de Rosa Puentes, líder del grupo de calidad de gas e hidrógeno en ENSOC. Rosa, muy buenos días y gracias por unirte a nosotros en este episodio. Buenos días, Bryce. Buenos días, Javier. Muchas gracias por invitarme. Muchas gracias, Rosa. Bueno, en primer lugar, nos gustaría pedirte que te presentaras, tanto a ti como al organismo ENSOC, para que nuestros oyentes os puedan conocer mejor. Claro que sí. Pues ahora mismo trabajo en el área de interoperabilidad como especialista de hidrógeno de calidad de gas en ENSOC. Y ENSOC es la red europea de transportistas de gas que se creó de conformidad con el reglamento 715, el reglamento europeo. ENSOC básicamente lo que ha hecho ha sido facilitar la integración de los mercados europeos del gas y también establecer los principios básicos para garantizar la interoperabilidad de los sistemas y la seguridad de suministro. También lo que hace ENSOC es planificar las infraestructuras gasistas. Y actualmente ENSOC también está en un proceso de cambio y quiere contribuir a la parte de descarbonización del sistema gasista mediante el análisis de cómo la infraestructura gasista de hoy en día, o sea, de gas natural, puede adaptarse para reutilizar los activos existentes en la integración de gases renovables, particularmente hidrógeno y biometano. Uh-huh. Desde ENSOC lo que hago es básicamente liderar el grupo de calidad de gas e hidrógeno, como bien has dicho, y el grupo lo que hace es reunir a representantes de todos los transportistas y operadores del sistema gasista, que por sus siglas en inglés son TSOs y probablemente a partir de ahora los llame TSOs, y que se encargan de desarrollar todas las propuestas para las actividades de ENSOC que están relacionadas con la calidad de gas, ¿no? Que luego podemos hablar más de ello. Y al mismo tiempo también contribuimos a crear la visión de ENSOC sobre los aspectos técnicos de cómo inyectar hidrógeno a la red de gas. Además también, analizamos las condiciones técnicas que son necesarias para reutilizar y adaptar estos activos que tenemos en la red de gas natural a hidrógeno. Y también ahora estamos desarrollando otro tipo de actividades más relacionadas con la parte de digitalización, ¿no? Como por ejemplo explorar las posibilidades de implementar las tecnologías, ¿no? que hablamos de Smart Gas Grids, ¿no? Para mejorar la cantidad de información, ¿no? Que los TSOs tengan, también para tomar mejores decisiones y para poder proporcionar información en tiempo real, ¿no? Y además de este grupo, también desde 2020 estoy liderando el grupo europeo que en inglés se llama Prime Movers Group y la traducción en español no es muy buena, así que lo dejamos así, que básicamente lo que hace es reunir a 40 asociaciones europeas, o sea, representando a toda la cadena de valor del gas, para discutir, ¿no? Facilitar este debate sobre cómo gestionar la calidad de gas a futuro, ¿no? Y el hidrógeno, porque no solo la inyección de hidrógeno va a afectar a lo que son los activos de gas natural a nivel técnico, pero también afecta a las aplicaciones de uso final, ¿no? Entonces tenemos como objetivo tener ese diálogo abierto con nuestros consumidores y con los reguladores y cualquier parte interesada para conocer también cuáles son sus expectativas y sus problemas, ¿no? A la hora de la descarbonización del sistema gasista. Muy bien. Pues sí que hacéis cosas. Antes de meternos de lleno con el hidrógeno, hablas de que desde el ENSOC veláis un poco por la integridad de los mercados de gas de los diferentes países. Para nosotros se nos hace muy difícil y muy complejo todo esto. ¿Cómo hacéis para acordar y controlar la calidad de los gases que pasan por los gasoductos, la composición del gas natural que se transporta entre los diferentes países por las fronteras? Sí.
A ver, esta pregunta es un poco, ¿no?, compleja. Voy a intentar hacerlo lo más simple posible, ¿no? Que a mí también me costó al principio, ¿no?, entender cómo funcionaba todo. Entonces, vamos a ir a lo básico, ¿no?, para que, ¿no?, las personas que lo escuchen también, pues, oye, pues puedan aprender un poco. Y lo primero que hay que saber es que la composición del gas natural, así como de los gases renovables, ya sea biometano o hidrógeno, va a depender del origen, o sea, de dónde venga o de cómo se produzca, ¿no? Como, por ejemplo, ya sabes, el hidrógeno, pues será diferente la calidad del hidrógeno si viene de electrólisis que si viene reformado de gas natural. Vale, pues el origen del gas puede tener un impacto muy significativo en lo que es el poder calorífico, que es básicamente la energía, ¿no? Y en su índice de Bove, ¿vale? Que hablaremos de estos dos mucho hoy, que es básicamente el indicador de la calidad de combustión. Y también, bueno, de otros componentes que pueda tener, como sea el CO2 o el oxígeno, etcétera. Lo que quiere decir es que no vamos a encontrar la misma composición en el gas natural que viene de las terminales de gas natural licuado, ¿no?, del GNL, o el que viene de Noruega, ¿vale? Entonces, para poder transportar o distribuir o almacenar o incluso usar ese gas, lo que se intentó hace ya unos años es estandarizar, ¿no?, armonizar la calidad de gas, la composición de gas natural, al menos en los puntos de interconexión entre países, ¿no?, para poder entregar a los consumidores aquello que necesiten según sus requerimientos. Entonces, para poder armonizar estas especificaciones de calidad de gas, se tuvo que desarrollar en su momento lo que hoy conocemos como el estándar europeo de calidad de gas, ¿vale?, que lo veremos siempre con los estándares europeos, con una EN en mayúscula y seguidos de un número, ¿no? Y estos estándares europeos son los que se desarrollan por el Comité Europeo de Normalización, que es CEN, con la participación de los miembros de CEN, que son los organismos nacionales de estandarización, que en el caso de España es la UNE, y de otras partes interesadas, como en este caso, por ejemplo, ENSOC, ¿no? Entonces, desde ENSOC lo que hacemos es trabajar con CEN para asegurar que, bueno, en el desarrollo del estándar de calidad, cuando se desarrolló y ahora en su revisión, pues tenga sentido también para nosotros, ¿no?, a nivel técnico, para garantizar que, bueno, el mercado interno del gas europeo pues siga manteniendo su competitividad y la normalización de la calidad de gas no sea un obstáculo para avanzar hacia este sistema descarbonizado e interconectado, y por otra parte también teniendo en cuenta lo que necesitan nuestras aplicaciones finales, ¿no?, para poder usar el gas de forma eficiente, segura y también ahora que va cobrando más importancia los límites medioambientales. Vale, pues eso con respecto a lo que son los estándares europeos. Entonces, todo parece muy bonito, ¿no?, hasta que nos damos cuenta de que los estándares europeos son de carácter voluntario, ¿no? Y entonces, claro, entonces, ¿por qué estamos armonizando, no? Es una de las preguntas, ¿no?, que siempre vienen, pero bueno. La cosa es que los estándares... Perdona, Rosa, que te interrumpa. Sí. O sea, hoy en día es de carácter totalmente voluntario. El intercambio de gas entre países no tiene unas obligaciones de calidad. No, sí que lo tiene, pero lo que es el estándar europeo de calidad de gas es voluntario, ¿vale? ¿Por qué? Ya te explicaré, pero bueno, a ver, hay algunos países que sí que es obligatorio este estándar o cualquier estándar europeo, cuando hay algún reglamento nacional o europeo, por ejemplo, como ahora vemos, ¿no?, en la propuesta de la Comisión Europea de la regulación que proponen este 5%, ¿no?, para los puntos de interconexión, 5% de hidrógeno. Entonces sí que tenemos una regulación europea que te dice lo que tienes que tener en el punto de interconexión. Pero como estándar europeo general es voluntario, ¿vale? A no ser que alguien, ¿no?, alguna regulación internacional europea así lo disponga. Incluso cuando en algunos países que pasa, ¿no?, a día de hoy, que el estándar europeo se haga vinculante, actualmente el estándar europeo de calidad de gas no incluye hidrógeno. Entonces, estás haciendo vinculante un estándar que tiene algunos parámetros que, bueno, hace 10 años no eran relativamente, ¿no?, importantes, pero a día de hoy sí. Entonces, es el propio Estado miembro el que determina cómo se van a armonizar dentro del país esos parámetros, ¿vale? De hecho, que nosotros como TSOs, no como transportistas, tú tienes tu estándar nacional, que es el que se decide a nivel nacional, tu organismo de estandarización, y luego vas a tener otros parámetros en tu acuerdo de interconexión, ¿vale?, que son los parámetros que van a determinar la calidad y composición de gas que tú vas a intercambiar con tu TSO, con tu transportista vecino. Okay. ¿Vale? Okay, en el caso de España, pues por ejemplo con Portugal o con Francia, etcétera. ¿Vale? Entonces, en estos acuerdos, bueno, lo primero que hay que entender es que una cosa es el límite técnico, ¿no? O sea, los límites técnicos, que es básicamente, pues bueno, ya lo sabéis, ¿no? Depende de los requisitos de seguridad, de integridad. Luego tienes
límites regulatorios, ¿no? Que es de lo que estamos hablando, que viene dado por los estándares, viene dado por la regulación nacional europea. Luego tienes límites contractuales, que son los que tienes en los contratos, pues vamos a hablar, ¿no? con los TSOs o con tus usuarios finales. Y luego tienes límites operativos, que a pesar de que, bueno, tú puedas llegar a X, tú en tu operación te quedas por debajo de ese X porque sabes que es como así funciona mejor, es más eficiente o menos costoso, etcétera. Entonces, lo que son los límites técnicos como tal es lo que encontramos en el estándar europeo, por ejemplo, que al final es en muchas ocasiones el mínimo común denominador. ¿Por qué? Porque estás hablando de un estándar para toda Europa. Entonces, para toda Europa, cada país con sus particularidades no regionales, pues tiene que cumplir una serie de condiciones. Y además también estamos hablando de un estándar en el que en su desarrollo participan muchas partes interesadas, ¿vale? A lo largo de toda la cadena de valor. Entonces es un conjunto, es como una combinación, ¿no? De condiciones que al final en muchas ocasiones da lugar a tener en el estándar el mínimo común denominador, ¿no? En el estándar de calidad de gas, que es el EN 16726, ¿vale? Como decía, no tenemos el hidrógeno incorporado a día de hoy, pero sí que en la revisión que se está haciendo actualmente se está estudiando, ¿no? Estamos ahora mismo discutiendo cómo incluir este nivel de hidrógeno, ¿no? Y aquí viene, ¿no?, la gran pregunta de cómo incluir un nivel de hidrógeno que va a ser un estándar que va a estar, ¿no?, vigente en unos años, no ahora mismo, y no sabemos cómo se va a desarrollar, ¿no?, ese mercado de la mezcla de hidrógeno con el gas natural, ¿no?, el blending a futuro, ¿no? Y además también intentando mantener los parámetros dentro de un cierto límite que sea técnicamente aceptable, pero luego también sea regulatoriamente aceptable, en el sentido de que, aunque el estándar europeo es voluntario, ¿vale?, los miembros de CEN, o sea, del Comité Europeo de Normalización, que son los Estados miembros, ¿no?, como hemos dicho, están obligados, ¿no?, se comprometen, digamos, a implementar este estándar europeo como si fuera su estándar nacional, ¿no?, a incluirlo en su regulación, ¿no?, y a retirar cualquier estándar nacional que esté en contradicción. ¿Por qué? Porque si no, ¿para qué vas a CEN a discutir un estándar que luego no vas a aplicar, ¿no? Pero ¿qué pasa? Que ahora llega, no sé, el caso de España, ¿no?, por ejemplo, que nos llega mucho GNL y no es la misma situación que es el caso de Austria, ¿no? Entonces, nosotros podemos tener unas particularidades en ciertos parámetros de calidad de gas que no lo tienen otros países. Entonces, nuestro organismo, la UNE en este caso, nuestro organismo de estandarización, tiene que pedir a CEN, que bueno, que nosotros tenemos que pedir lo que se llama en inglés la A-Deviation, ¿no?, que bueno, tampoco voy a entrar en detalle, pero que necesitamos unos requisitos distintos a los que hay en el estándar de calidad de gas, por ejemplo, ¿vale? Entonces, por ese sentido, es voluntario y al final es el Estado miembro el que tiene, como digamos, el poder de decisión sobre cuál es la calidad de gas que ¿no?, que está en el estándar nacional, porque al final lo que han ido recibiendo durante los últimos años a nivel de gas natural de las distintas fuentes, ¿no?, históricamente es lo que están regulando ahora. Y el hecho de que haya un estándar europeo, se intenta armonizar esa calidad de gas a nivel europeo, pero como ahora mismo estamos recibiendo estas calidades de gas, tampoco te puedes pillar y decir, oye, pues sí, acepto algo que no sé si a futuro de verdad se va a pasar. Y con el hidrógeno, sin embargo, lo que pretendemos hacer es lo contrario. Es decir, ahora no tenemos un mercado maduro, pero vamos a intentar estandarizar la calidad de hidrógeno, ¿no?, ya sea en el blending como la pureza del hidrógeno cuando tengamos lo que se llama como el backbone, ¿no?, a nivel europeo. ¿Para qué? Antes del que el mercado esté maduro, para no tener estos problemas, ¿no?, de diferencia, antes del que el mercado esté maduro, ya saber cuál va a ser el límite que se va a intercambiar en los puntos de interconexión y cuál va a ser la calidad de hidrógeno que va a ir circulando por la red. Y con ello esperamos que se haga un proceso mucho más eficiente a la hora de poder transportar hidrógeno entre las fronteras y entre los países, ¿no? Y esto nos lleva a los acuerdos, ¿no?, como he dicho antes, los acuerdos entre los TSOs, ¿no?, que son acuerdos contractuales, sí. O sea, y obviamente tiene un enfoque más prudente. ¿Por qué? Porque si pensamos, ¿no?, en el caso de, por ejemplo, España y Francia, si en España tenemos un estándar de calidad X y en Francia tenemos un estándar de calidad Y, que variará en algunas cosas, porque ya he dicho que, bueno, cada Estado miembro lo desarrolla en función de sus condiciones regionales y del gas que le llegue, los TSOs tienen que llegar a un acuerdo de cuál es la calidad de gas que van a intercambiar en el punto de conexión, para que luego saber que cuando llegue al país van a poder hacer en sus operaciones diarias, ¿no?, lo que se llama el Gas Quality Management, ¿no?, manejar, ¿no?, esa calidad de gas para hacerla cumplir con las condiciones del país.
Entonces, todo esto está regulado o está contractualmente, ¿no? Está acordado en lo que se llama el acuerdo de interconexión, ¿no? Y ahí especifica todo, los límites de calidad de gas, la composición del gas natural que se va a intercambiar e incluso en el caso de que hubiera un problema, ¿no? Porque, por ejemplo, pues oye, no vamos a ser capaces de llegar a la calidad de gas estipulada en el contrato porque, por lo que sea, una situación de emergencia o porque ha habido un problema con alguna fuente o por cambios de consumo, etcétera. Entonces también está ahí estipulado el procedimiento, ¿no? De, bueno, quién se lleva la Está todo responsabilidad reflejado. justo en el contrato para así evitar problemas. Y este acuerdo de interconexión, sin embargo, obviamente no es algo que, bueno, cada TSO, imagínate, pues si tuvieras que hacerlo uno diferente, o sea, tienes que hacer uno diferente con cada TSO, pero el procedimiento está estandarizado para que no cada uno pueda tener un procedimiento distinto y, bueno, si tienes muchos puntos de interconexión, eso sería la fiesta. Entonces, bueno, con el objetivo básicamente de preservar esa interoperabilidad y decir, vale, pues todo el mundo sigue el mismo procedimiento y desarrolla un acuerdo de interconexión parecido, ¿no? No igual, porque cada uno, bueno, tiene sus particularidades, pues todos los acuerdos de interconexión se tienen que basar en el código de red de interoperabilidad que se desarrolló ya hace unos años y este es una norma, ¿no? Es una regulación que tiene que transponerse en todos los Estados miembros, o sea, que es aplicable a todos y que sí que es de obligado cumplimiento, ¿vale? Y allí se establece la armonización para acuerdos de interconexión, para gestionar la calidad de gas e incluso si hubiera problemas por prácticas de autorización diferentes, que no es el caso, pero bueno, por si surgiera algún problema a futuro. También soluciones para el intercambio de datos entre los TSOs, etcétera. Entonces, al final, todo para hacerlo más eficiente. Y bueno, sin entrar mucho en detalle, por ejemplo, el código de red sí que estipula que el procedimiento que hay que seguir en el caso de, por ejemplo, en un punto de interconexión apareciera una restricción debido a una diferencia en la calidad de gas o de autorización, como hemos dicho, en algún lado de la frontera, ¿no? Entonces, y que pues con las, no sé, operaciones, ¿no? Normales, estándares de los TSOs, digas, oye, es que no voy a poder manejar este gas para llegar a la calidad que me pides, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues este procedimiento es un procedimiento que es un poco largo, en mi opinión, ¿no? Porque conlleva también la involucración de las autoridades nacionales de regulación, o sea, la CNMC en el caso de España, y al final la idea es que conjuntamente los dos TSOs puedan encontrar una solución, presentárselas a sus autoridades regulatorias y con ello llegar a cuál es la solución técnica e implementarla, ¿no? Lo que puede conllevar Sí. cierta inversión, ¿vale? Pero bueno, en este caso... Aquí estáis, Rosa, perdona que Sí. te interrumpa, aquí estáis vosotros también controlando todas esas relaciones, ¿no? que suceden para la firma después de los acuerdos. Nosotros, a ver, controlar como tal, nosotros monitorizamos, ¿no? Que todo se Sí. lleva a cabo de acuerdo con con el código de interoperabilidad. De hecho, bueno, y con cualquier otro código de red que se haya desarrollado, ¿no? Dentro de lo que es el mercado gasista. Y de hecho, cada 2 años tenemos que hacer lo que es el informe de monitorización para ver qué nivel de cumplimiento nuestros miembros, nuestros TSOs, están llevando. Entonces sí que en ese sentido tenemos que llevar, y es público de hecho el informe, pues también porque, bueno, al principio, ¿no? Cuando se implementó el código de red, pues al principio costaba implementarlo, cada país, pues bueno, a su ritmo, pero ahora ya el nivel de cumplimiento creo que es de 99%, así hay algunos, ¿no? Casos específicos, bueno, tal, pero en general sí. Entonces, sí. Entonces, ENSOC en ese sentido está como parte, ¿no? de observadora y al final este informe lo hace para ACER, ¿no? Que ACER, que es la agencia reguladora a nivel europeo. Así que, bueno, ya, ¿sabes? Por resumir un poco la parte, ¿no? de calidad de gas y tal, pues eso, tenemos el estándar europeo, ¿no? Que es voluntario, como he dicho. Entonces, bueno, cada Estado miembro tiene su propia especificación de calidad de gas, lo que a veces es un poco, pues no soluciona mucho las cosas, pero los puntos de interconexión sí que desde hace ya muchos años los TSOs se han puesto de acuerdo y tienen sus parámetros controlados, ¿no? Y saben perfectamente cuáles son las condiciones que han de cumplir a cada lado de la frontera. Y en cuanto a la medida, a ver, ¿por qué es importante no medir la calidad de gas, especialmente los puntos de interconexión, pero no solo, ¿no? Porque no es que para nosotros sea importante conocer la calidad de gas o la composición del gas natural porque lo ponga en un contrato, sino que si no conocemos las propiedades, ¿no? Como el poder calorífico o el índice de Bove, para empezar, no se le podría facturar, por ejemplo, al consumidor, ¿no? No vaya a consumir el gas, pero es que además, cuando te varían por ejemplo, el índice de Bove o el poder calorífico,
se pueden producir cambios en el producto final de la industria que está cogiendo ese gas o incluso en los procesos o procedimientos que esa industria lleva a cabo cuando procesa ese gas. Entonces es muy importante conocer esos parámetros y además comunicárselos también al consumidor, y eso también lo recoge el código de interoperabilidad, donde indica, bueno, pues al final es un acuerdo bilateral entre el transportista y el consumidor, o también el transportista y el distribuidor, o también los almacenamientos subterráneos, sobre el tipo de información que el usuario necesita, en qué tiempo, ¿no? En qué time lead lo necesita, y también el tipo de datos que va a necesitar para llevar a cabo sus funciones. Entonces, básicamente en los últimos años es verdad que, bueno, la calidad de gas más o menos estaba estable, pero lo que sí que esperamos es que a futuro, con la inyección de hidrógeno, pero no solo con hidrógeno, también el biometano, ¿no? Que también tiene sus particularidades, en especial con respecto al nivel de oxígeno, ¿no? Pues que todos esos sistemas que hablamos, ¿no? De digitalización, smart gas grids, tal, pues que eso de verdad se tiene que implementar, porque los consumidores ya te están pidiendo que necesitan saber más, necesitan poder saber cuándo va a cambiar la calidad de gas. Ahora, si de repente si cayera una de las fuentes de suministro, ¿no? Como puede ser a futuro, saber cómo eso les va a afectar a su proceso. Entonces, todo esto de la digitalización al final va a jugar un papel muy importante en el tema de controlar, ¿no? Y medir la calidad de gas a futuro. Entendido, entendido. Pues ya también pasando un poco al sector del hidrógeno, lo has dejado caer y no sois ajenos, ¿no? A lo que está pasando y a la transición energética que está viviendo el sistema gasista, que pues todo parece indicar a que se enfrenta a grandes cambios en los próximos años. También has comentado que tenéis mucha cooperación y conversaciones, no solo con las TSOs, con las transportistas del gas, sino también con otros stakeholders, lo has dejado caer, como por ejemplo posibles consumidores. ¿Cómo estáis, esto ya lo he respondido parcialmente, ¿no? ¿Cómo estáis planteando desde ENTSOC este panorama, esta transición, sobre todo hacia el hidrógeno? ¿Y cómo se puede hacer y cómo se está hablando con estos stakeholders para que esa transición sea pues, de una forma segura, tanto económicamente como en términos técnicos? Sí, la verdad es que, pues, como ya comenté, el papel fundamental de ENSOC es ser ese agente, ¿no? que permita facilitar la cooperación y coordinación entre los distintos agentes. Entonces, por ejemplo, ahora mismo, ¿no? que vivimos una situación bastante excepcional, ¿no? Quizás sea interesante también, ¿no? explicar que desde ENSOC la cooperación interna al final es fundamental, pero no significa que, bueno, pues hablemos solo con nuestros miembros que forman parte de la Unión Europea, porque al final el gas, por lo general, viene de fuera y por lo tanto tienes que saber y tienes que tener una cooperación directa con ellos. Entonces, por ejemplo, ahí está el reglamento de la Unión Europea, que es el 1938, relativo a medidas para garantizar la seguridad de suministro de gas, que es el que justo hace unos días, a mediados de marzo, la Comisión propuso una enmienda, ¿no? Para un poco tratar el tema, la situación que estamos viviendo. Y este reglamento lo que hace es reivindica, por supuesto, la importancia de la cooperación y la coordinación regional, y además también intenta minimizar el impacto que una situación de emergencia pueda tener en los consumidores. Entonces lo que hace es, bueno, tiene distintas disposiciones que están destinadas a garantizar la seguridad del suministro de gas en la Unión Europea mediante un funcionamiento, bueno, pues, del mercado que permita aplicar medidas excepcionales, ¿no? Cuando el mercado, por lo que sea, no pueda seguir aportando el suministro de gas, incluyendo, pues, como ya hemos visto, ¿no? medidas de solidaridad de último recurso, o también, bueno, hay distintas otras medidas. Pero esa regulación también establece, bajo el paraguas de ENSOC, la creación de equipos de cooperación regional, que se llama RECO, ¿no? Regional Cooperation en inglés. Pues estos equipos RECO están formados por estos TSOs de cada uno de los corredores de suministro de gas identificados, ¿no? Que tenemos, por ejemplo, Oriental, Mar del Norte, o tenemos el norte de África, ¿no? Que es donde está España, la parte sudoriental de Europa, ¿no? Entonces, bueno, con estos, lo que hacen estos equipos de coordinación, que ahora actualmente se están reuniendo muy a menudo, de hecho todos los días, es también proporcionar información ad hoc, información en tiempo real de lo que está pasando en el sistema gasista, y también proponer soluciones para aliviar, ¿no? lo que puedan ser los cuellos de botella en caso de que se vea que hay alguna emergencia o situación de crisis. Y además, este reglamento también, además de crear los grupos de coordinación, también crea un grupo de coordinación de gas general, ¿no? que incluye a
varios Estados miembros, que incluye a la Comisión, que incluye a ENSO y a otras partes también involucradas, como la Agencia de Cooperación de los Reguladores de la Energía, que es ACER, ¿no? Entonces, con esto lo que se pretende es que haya una cooperación muy intrínseca entre las distintas partes de la cadena de valor y que además se pueda realizar en cualquier momento en caso de que se identifique un cuello de botella que no permita que se suministre el gas de la forma adecuada. Y además, por supuesto, pues como cualquier reglamento de seguridad de suministro, ENSOC tiene que realizar los análisis pertinentes para saber, por ejemplo, que en caso de que haya una indisponibilidad de la mayor infraestructura de gas, la capacidad técnica del resto de las infraestructuras puede satisfacer la demanda total de gas en una zona determinada durante un día que se imagine de una demanda de gas excepcionalmente elevada, ¿no? Que es lo que se llama, ¿no?, el N-1. Entonces, en ese sentido, la verdad es que se realizan muchos análisis ad hoc para ello y se tiene una cooperación interna muy, muy cercana entre todos los TSOs, incluso de fuera de Europa, ¿no? Y para hidrógeno va a tener que ser lo mismo, o sea, no va a poder ser, no hay una fórmula que digas, oye, pues lo hacemos así, esto va a salir y nada. O sea, no hay una fórmula milagrosa en este sentido para descarbonizar la red gasista y menos se puede descarbonizar solo por una parte, o sea, tiene que ir todo en su conjunto. Entonces, encontrar este equilibrio ahora mismo entre los diferentes principios, ¿no? Lo que vemos hay principios técnicos, ¿no?, de inyección de hidrógeno, posibilidades del hidrógeno para el blending, pero también tenemos principios regulatorios, ¿no? Luego tenemos el mercado, cómo conjugamos todas estas variables, ¿no?, para que tenga sentido. Entonces, para poder encontrar todas esas respuestas, ENSOC no lo puede hacer solo, y sobre todo porque ENSOC, que es la parte de los TSOs, estamos, como yo digo, ¿no?, en la mitad, ¿no? Y luego tenemos a los de arriba que nos suministran y a los de abajo que consumen. Entonces, si intentas ir tú solo como un silo, no va a funcionar. Entonces, bueno, al final desde ENSO lo que estamos intentando desde hace ya un par de años es facilitar este intercambio de conocimiento y de mejores prácticas, no solo con nuestros miembros, pero también con otros stakeholders, ¿no?, con otras organizaciones. Por ejemplo, se ha creado el grupo el panel asesor para las redes de gas de futuro, ¿no?, donde se discute un poco más a nivel más, ¿no?, high level, ¿no?, los distintos desarrollos que están surgiendo en los distintos sectores. Y luego tenemos dos grupos también dedicados que son quizás más prácticos, ¿no? Tenemos, que es lo que digo, ¿no?, que se llaman Prime Movers Group, que no lo voy a traducir porque es que la traducción es que ni siquiera sé cómo decirlo, pero bueno, el concepto de Prime Movers, así como su nombre indica, ¿no?, es tener a los prime movers, ¿no?, a los primeros, ¿no?, que quieran estar en este desafío, ¿no? Lo que pasa es que prime movers suena muy bien cuando es algo nuevo, pero el hidrógeno ya no es nuevo, o sea, ya lleva aquí mucho. Entonces, cuando fuimos a crear este grupo de prime movers, ¿no?, que se supone que es un grupo dedicado de partes relevantes y exclusivo, ¿no?, como digamos, nos surgieron 40, sí, nos surgieron 40 organizaciones. Y digo, pues a lo mejor no es un prime mover, si son movers sin más, pero bueno, así se llamó y así se ha quedado. Pero bueno, el concepto era tener este grupo pequeño, ¿no?, digamos. Entonces, el grupo que yo lidero, ¿no?, del Prime Movers de calidad de gas e hidrógeno, que además no solo lidero yo desde ENSOC, sino también tenemos a las 4 asociaciones europeas de distribuidores, porque al final pues eso tenemos que ir juntos, ¿no?, transportistas y distribuidores. No tiene sentido que yo diga, sí, a nivel de transporte hacemos esto con nuestros consumidores. Bueno, pues que te estás olvidando de toda la parte de aguas abajo que tienes a tus distribuidores, que están conectados a muchísimos más consumidores que tú, ¿no? Claro. Entonces, este grupo, ¿no?, al permitir este diálogo abierto entre todas las partes interesadas de la cadena de valor, que como ya te digo, más de 40 organizaciones por 2 representantes por organización, al final te encuentras con 80, 90 personas en la reunión, que bueno, no es que sea muy fácil, pero bueno, el objetivo al final es... ¿Cuánto duran estas reuniones, Rosa? Estas reuniones, esa es una buena pregunta. A veces han sido reuniones bastante intensitas, ¿no? Algunas veces han sido 5 horas bastante duras. A veces les doy un descanso, ¿no? Pero otras veces, sí. Luego he ido reduciendo, ¿no?, según el tema iba avanzando. Pero al principio la verdad es que ha sido bastante intenso, ¿no? Porque al final también el objetivo es darle la palabra a todas las organizaciones, ¿no? O sea, se trata de, que no porque lo facilite ENSOC vamos a hablar de cosas de transportistas, ¿no? Se trata justo lo contrario, de escuchar al consumidor. Entonces, claro, pero no es lo mismo el consumidor industrial que produce acero que el consumidor industrial que produce vidrio, que el consumidor industrial que produce productos químicos, ¿no? Entonces, cada uno tiene sus particularidades y para de verdad entender lo que cada uno
te quiere explicar, ¿no? Tienes que tienes que dedicarle muchísimo tiempo. Entonces, al final las reuniones se volvían un poco largas, sí, pero bueno, hemos ido bajando, ¿eh? Creo que la última fueron 2 horitas solo. Bueno, Así ya es llevadero, que ya es llevadero. sí, mucho, A mí sí. me surge una pregunta también. Entonces, entiendo que ya habéis tenido esas conversaciones tanto con transportistas como con consumidores y que las primeras averiguaciones pues ya están ahí, ¿no? La pregunta del millón. ¿Dónde pensáis que puede estar ese límite máximo del porcentaje de hidrógeno? Tanto técnicamente como a la hora de los próximos años de desarrollarse las redes de gas, ¿cómo creéis que será? Quizás sea un porcentaje más pequeño ahora los próximos 5 años, luego habrá adecuaciones y sea a partir de Mm. 2030. Cuéntanos un poco qué opiniones tenéis sobre esto. No, la verdad es que esa pregunta, yo cuando llegué a Bruselas hace un par de años, es lo primero, ¿no? Que me preguntaba y me sorprendía que hubiera tantas respuestas distintas, ¿no? Entonces, justo en el Prime Movers, ¿no? Lo que intentamos, y bueno, yo creo que lo conseguimos, pero bueno, que cada uno juzgue por sí mismo, por sí misma, es intentar responder a esta pregunta por sector, ¿vale? De manera que luego tú puedas conectar los sectores y decir, bueno, es que yo como transportista, si mi industria X a la que estoy conectada no puede aceptar más de 2, pues yo en esta parte de mi red no voy a poder meter más de 2. No porque yo no pueda técnicamente, sino porque mi consumidor no lo acepta, ¿no? Entonces, lo más eficiente a nivel económico, pero también a nivel de emisiones, probablemente sea quedarse en ese 2, ¿no? Entonces, bueno, en ese sentido hemos desarrollado publicamos ya creo que en febrero de este año, 2022, una hoja de ruta, ¿no? Donde hablamos de las posibilidades técnicas actuales del sector para admitir distintos porcentajes de hidrógeno, de blending, los desafíos que se encuentran, ¿no? Pues hablan de, bueno, por qué no pueden aceptar más o por qué sí pueden aceptar más, y también recomendaciones para, bueno, podríamos aceptar más si, por ejemplo, en el caso de la parte residencial, pues es que tienen, la verdad, bastante, a nivel regulatorio, bastantes tipos de legislación a cumplir ciertos límites medioambientales, ¿no? De emisiones, que al final, si le metes X porcentaje más de hidrógeno, pues ya se van de esos límites. Entonces, bueno, en esa parte la verdad es que descubrimos muchas cosas y fue bastante interesante. Yo creo que fue una curva de aprendizaje donde yo por lo menos aprendí bastante y, por ejemplo, la parte del blending, ¿no? Que es la que ocupa el grosso, el fundamental de todo el informe, pues al final también entiendes que todos en la parte de la cadena de valor tenemos el mismo objetivo, ¿no? Queremos ir hacia la descarbonización del sector, es necesario, es urgente, pero la forma de llegar, cada uno tiene su propia idea, ¿no? Y cómo pones todas esas ideas juntas de manera que, ¿no? Cuando hablamos de la red gasista, pues al final tienes que conectar a todos esos consumidores que tienen formas distintas de ver la descarbonización. Entonces, bueno, por ejemplo, veíamos que uno de los consumidores más sensibles, ¿no? Que es la parte de la industria de las materias primas, que para ellos, bueno, en particular el proceso de acetileno y de sulfurización de metano, para ellos un 1,5, un 3 de hidrógeno en volumen, ¿no? Es lo máximo que ahora mismo ellos ven que van a poder aceptar, porque ellos de verdad lo que a ellos les interesa tener el hidrógeno puro y el metano puro, ¿no? Como moléculas. Entonces, su descarbonización irá en otro sentido. No irá en el sentido del blending, pero irá en el sentido del syngas, ¿no? O el biometano para sustituir al gas natural y la parte y el hidrógeno, ¿no? En red dedicada, ¿no? Pero si al principio, por, no sé, pues esta transición, ¿no? De la que hablamos, donde el blending se espera que juegue un papel en hacer lo que es aumentar la producción, ¿no? O, por ejemplo, acceder a hidrógeno renovable, como decía la Agencia Internacional de la Energía, ¿no? Que, bueno, que un 5% de blending en la red podría aumentar la demanda de hidrógeno en 2,5 millones de toneladas de hidrógeno al año, pues, hombre, en ese sentido, ellos podrían aceptar hasta un 3%, ¿no? En algunos procesos. Pero para nosotros como TSEOs tenemos que tener en cuenta, como has dicho, nuestras limitaciones técnicas, digamos, lo que los consumidores pueden aceptar y dependiendo de la región, pues tendrán unos consumidores u otros, y luego las variaciones de gas, ¿no? Entonces, como hemos dicho antes, depende de dónde venga el gas natural, va a tener unas propiedades u otras. Pues también depende de dónde venga ese gas natural y sus propiedades, vas a poder inyectar un límite de hidrógeno u otro. ¿Por qué? Porque te va a producir variaciones en la calidad de gas que puedes aceptarlas o puedes no poder aceptarlas. Entonces, yéndonos a la parte
como me preguntabas, ¿no? En la parte de cuánto se podría aceptar, pues por la parte técnica, ¿no? Ahora mismo, la concentración máxima de hidrógeno que se habla, ¿no? En el sector, en la parte de transporte, dice que por en general un 5%, en torno al 5%, incluso un 6% a veces, pues se podría aceptar, ¿no? A nivel técnico. En lo que son Hablan las a veces tuberías. en lo que es justo, en lo que es el Vale. gasoducto, ¿no? Bueno, el gasoducto con, ¿no? El equipo, Sí. ¿no? Lo que tenga de medición, de tal. Entonces, por ejemplo, sí que identifican algunos estudios que el umbral, ¿no? De inversión. ¿Y por qué hablamos de umbral de inversión? Porque al final, como hemos dicho, el blending lo vemos una medida de transición, ¿no? Mientras el sistema se prepara para el desarrollo de la red troncal de hidrógeno. Y por ello, la importancia de que se produzca con la mínima inversión, ¿no? Posible. Y en este sentido, muchos estudios, bueno, algunos estudios, ¿no? Te dicen que el umbral de la inversión estaría en torno al 10%, porque ahí es cuando de verdad vas a tener que cambiar todos tus compresores, por lo general, ¿no? Siempre hablamos en términos generales, y es donde de verdad te va a costar la inversión bastante. Pero también te dicen que, bueno, si tienes regiones, ¿no? De tu infraestructura, de tu red, donde haya flujos unidireccionales, ¿no? Del sistema, donde no puedas, donde sepas que no va a haber un reflujo para la parte de las estaciones de compresión, entonces, bueno, pues podrías irte a 10%, a 10% o a más, pero por lo general para los transportistas el 10% probablemente sea el límite, que no es lo mismo en distribución, ¿no? Que en distribución están hechos de otros materiales, literalmente, entonces a ellos sí, Babi, está hecho de otros, sí, ellos podían llegar al 20%, y de hecho hay, bueno, ya lo comentaron el otro día, ¿no? El compañero de Redexis, que los estudios que están haciendo para el 20%, y se está viendo que a nivel europeo sería posible, pero en la parte de transporte, por los materiales y por otras cuestiones también, la compresión fundamentalmente, el 10% sería como el punto de inflexión, ¿no? En lo que decimos que puede haber en regiones se encontremos este punto de inflexión, no tiene que ser en 10, puede ser en 5, puede ser en 7, puede ser en 2, ¿no? Donde ya no tenga sentido quizás, ya sea técnicamente o económicamente, seguir subiendo el porcentaje de hidrógeno, y donde te des cuenta de que lo que tiene sentido es pasar directamente a un sistema de hidrógeno, ¿no? De hidrógeno no 100%, ¿no? Como digamos. Pero claro, eso lo va a tener que definir cada país, ¿no? E incluso dentro del país habrá regiones, porque claro, hay países como España son bastante grandes, donde no es lo mismo que estés cerca de Pirineos, donde sabes que tienes el punto de interconexión, que estés a lo mejor por la zona más del centro, donde no tienes ningún punto de interconexión, y a lo mejor te puedes permitir, ¿no? Subir el porcentaje de hidrógeno. Y de hecho, esto es lo que la propuesta de regulación de la Comisión explícitamente propone, ¿no? Que le da a los Estados miembros esa flexibilidad de que elijan si quieren o no y cómo aplicar el blending, ¿no? Y el límite de ese blending. Porque al final se trata también de adaptarse. Sí. Digo que a medida que ibas hablando ahora, daba la sensación de que, bueno, las redes que comentabas bidireccionales, pues sí que tendrán que estar muy controladas, pero habrá algunas zonas que se podrán incluso ir, llamémosle, desmembrando y anticipando, ¿no? Y aumentando posiblemente o disminuyendo lo que sería el porcentaje de mezcla de hidrógeno ya dentro de un propio país. Es decir, una zona que hoy en día pues llegue la tubería simplemente para alimentar esa región o a ese entorno o a ese municipio, podría absorber más hidrógeno en función de los consumidores, ya sin estar delimitado. Vale. Exacto. Y a nivel conexión entre países, ¿hacia dónde avanzan los tiros en tema de la calidad y el porcentaje de mezcla máximo? Entre países, a ver, ahora mismo tenemos, como ya sabéis, la propuesta de la Comisión, ¿no? Que lo pone en un 5%, pero como veréis en el informe del Prime Movers Group, ¿no? Que es público en la web de ENSO, y la verdad es que, vamos, no es porque sea el informe, pero la verdad yo creo que está bastante bien para darte una idea de por dónde están yendo los desarrollos y cuáles son las preguntas que todavía no se han contestado. Y como indica el informe, ahora mismo, en general, en los acuerdos de interconexión, no se especifica la cantidad de hidrógeno. ¿Por qué? Porque no era algo que fueras a intercambiar, ¿no? Especificas, ¿no? Pues la cantidad de metano intercambiar, ¿no? Especificas la calidad de gas, pero no el hidrógeno, porque no es algo que, o si se especifica el hidrógeno es algo muy pequeño, ¿no? Porque era como un residuo. Ahora, en vez el residuo es el champán, ¿eh? Es lo que todo el mundo quiere. Entonces, claro, pero si viene una regulación, ¿no? Como la regulación europea que te indica un 5%, entonces la regulación europea está por encima de todo.
Entonces, a ese nivel tendrás que aceptar este 5%. Luego viene la regulación europea te indica un 5% para el 1 de octubre de 2025. Y a lo mejor ahí sí que habrá partes de Europa que puedan estar más preparadas de aquí a literalmente 3 años, o habrá partes de Europa que a lo mejor no están tan preparadas para aceptar ese 5% a nivel técnico, ¿no? Y también eso va a suponer, no va a ser el detonante para la actualización de los estándares europeos, del estándar europeo de calidad de gas, pero también los estándares nacionales de calidad de gas, que en su conjunto, bueno, la mayor parte de ellos especifican un nivel de hidrógeno por debajo del 5%. Entonces, un poco nos vamos a tener que ir adaptando a lo que la regulación vaya proponiendo. Y ya te digo, el problema a nivel técnico no va a ser tan grande si entendemos de verdad, ¿no?, que esto va a ir también por regiones. Vas a entender, hay países más pequeños, ¿no?, que a lo mejor en Países Bajos pues pueden decir, oye, pues todo igual, ¿no? Pero en países grandes como España vas a tener regiones donde puedes tener mucho blending, y otras regiones donde vas a tener un nivel muy pequeño, ¿no? Otras regiones cerca de los Pirineos a lo mejor que, pues bueno, si Francia, por ejemplo, ya no te está intercambiando ese 5%, pues justo en esa parte no vas a poder inyectar porque ya estás en el 5% máximo, que es lo que ahora creo que especifica la legislación nacional, ¿no? Sí. Pues es un muy buen punto esto que comentas, por ejemplo, ahora de Francia y las regiones que estén cerca de los Pirineos, porque, bueno, yo te voy a robar la opinión, Javi, porque esto es algo que Javi siempre insiste bastante. Vamos a ponernos en el caso, ¿no?, de que yo quiero hacer un proyecto de inyección en ese entorno o en cualquier otro sitio, pero claro, ya aguas arriba ya ha habido pues inyecciones de hidrógeno que limitan a ese 5%. Entonces, ¿cómo se va a regular el hecho de que tú puedas inyectar, no puedas inyectar en un entorno porque ya te venga el hidrógeno en la propia red de gas de otros proyectos? Es una pregunta, es una pregunta fantástica, o sea que Javier lleva toda la razón en hacer esa pregunta, y de hecho es lo que siempre, ¿no?, incluyen todos los informes. Y es que, aunque sea técnicamente posible, ¿no?, siempre hablamos a nivel técnico, hay que adaptar los cromatógrafos a nivel técnico, pero es que el hecho de que puedas inyectar o no lo va a determinar cada país. Entonces, los niveles de hidrógeno que te fije la legislación nacional, por ejemplo, en España un 5, no recuerdo lo que era en Francia, pero a lo mejor va a suponer que en España, y también la rapidez con la que se desarrolla el mercado. A lo mejor en España empezamos a desarrollar, ojalá, ¿no?, el mercado muy rápido, empezamos a inyectar un 5% y llegamos a Francia y decimos, pues ya no puedes inyectar. ¿Por qué? Porque ahora mismo hay bueno, lo que yo creo que es un problema, ¿no?, pero bueno, es mi opinión, de que el operador de sistema, o sea, el TSO, no puede cambiar o rechazar la solicitud de un punto de inyección, ¿vale?, a no ser que esté muy justificado. Y ya si es, como vemos en la propuesta de la comisión, si es para gases renovables, tiene que estar súper justificado, ¿no? Que bueno, al final hablamos de capacidades y tal, pero esto puede dar lugar, por ejemplo, a que proyectos de hidrógeno de blending, ¿no?, se desarrollen en zonas donde, bueno, el promotor crea que es la mejor zona, por lo que sea, pues porque tiene la fotovoltaica al lado o porque, bueno, pues te interesa, pero que el operador del sistema se haya dado cuenta de que no es la mejor zona, porque, bueno, pues al final cada TSO tiene su software de simulación, ¿no? Puede ver dónde van a ir, cómo van las capacidades, pero no solo a nivel de capacidad, sino a nivel de calidad de gas y de composición del gas. Y diga, bueno, es que está justo, pues me viene un poco mal, ¿no?, para lo que es la inyección de hidrógeno, ¿no? Entonces, al final, se seguiría el procedimiento, ¿no?, como se dice en inglés, de first come, first serve. El primero que llega, se lo lleva por orden de llegada. Y esto en mi opinión, es un problema, porque entonces, pues como hemos dicho, si tenemos el 5% en la frontera con los países, con Francia, con Portugal, existe el riesgo de que el país vecino pues utilice esa capacidad de blending y tú tengas que aceptar que, bueno, como lo tienes en tu acuerdo de interconexión, tú puedes intercambiar un 5%, pero aquí parece que el que vaya más rápido, ¿no?, para inyectarlo es el que se va a llevar esa capacidad, ¿no?, técnica, ¿vale? Entonces, en ese sentido, para empezar, pues bueno, la regulación nacional va a tener que adaptarse según cómo se apruebe la regulación europea, eso seguro, está clarísimo, pero también va a haber que hacer una parte de inversión en lo que son las redes inteligentes, porque esas nuevas tecnologías que ya están en el mercado, de hecho, y bueno, tampoco es
por ir con el hype de la inteligencia artificial, machine learning y tal, pero sí que se utilizan, sí que los TSOs están empezando a utilizarlas. Pero es que además estos software te van a permitir integrar todos estos sensores inteligentes, ¿no? Todas estas nuevas tecnologías que te van a permitir optimizar y saber cómo va a ir la calidad de gas si, por ejemplo, en estos puntos inyectaras hidrógeno a este ritmo, ¿no? Porque, bueno, como viene de renovable, pues va a ser intermitente. O si en algún caso, por el punto de interconexión, te llegara menos o más. Entonces, todo esto, todas estas tecnologías, ¿no? En las que hay que invertir, hay que desarrollar ya son las que te van a dar una ventaja, esperemos, para la inyección de hidrógeno, porque si no, hacerlo solo viendo donde al promotor, ¿no? Un poco le apetezca, ¿no? Donde él considere, no va a funcionar, porque te va a llegar el país de al lado, te va a llegar otro promotor, ¿no? Y te lo va a quitar, pero bueno, al final la idea es que se posibilite las máximas conexiones a la red de gases renovables como sea posible, ¿no? Y para ello, pues bueno, vamos a tener también que ir hacia un sistema más digitalizado y un sistema más monitorizado y controlado en ese sentido. Pero bueno, posibilidades hay, pero que es un problema, sí. Perfecto, sí, es una pregunta que la verdad que siempre tenía la música detrás de la oreja. Eso, si inyectas en medio de España, por ejemplo, en Madrid, si inyectas ya con un 5%, impedirías que cualquier persona aguas arriba podría inyectar ya sea desde otro país o incluso desde el GNL que llega, ¿no? Los puertos. ¿Sabes? Vale, Por eso pues. es tan importante, ¿no? Lo que decimos de mapear primero los consumidores, ¿no? No solo lo que pueden aceptar técnicamente, sino también lo que quieren aceptar, ¿no? Porque hay consumidores que sí que te van a comprar el hidrógeno en blending, pero hay otros que prefieren el hidrógeno puro. Claro. Y luego identificar esas zonas donde va a tener más sentido inyectar, que a lo mejor no coinciden con las zonas donde tú vas a producir, donde quieres producir el hidrógeno, donde está la fotovoltaica, ¿no? Entonces, también hay un poco de, bueno, pero si el blending se trata, ¿no? De inyectar hidrógeno para poder, ¿no? Aliviar al sistema eléctrico, hay que encontrar el equilibrio y por eso ahora lo que la Comisión también busca es que haya mucha más cooperación, ¿no? Entre lo que es la electricidad y el gas, o sea, lo que es ENSOI, que es la entidad de la electricidad, y ENSOG, que es donde yo estoy, para permitir esta integración de, ¿no? Energy System Integration, que lo llaman, pero tiene sus desafíos, está clarísimo. Muy bien. Y ya, bueno, huyendo de esta mezcla de hidrógeno con gas natural, en Europa, en la Unión Europea, tenemos proyectos como el Hydrogen Backbone, ¿no? Que pretende crear una red de gasoductos dedicados al hidrógeno con nuevas instalaciones, con adaptaciones de la infraestructura actual. ¿Cómo se ha recibido desde ENSOG esta idea y si está dentro de vuestro alcance? Bueno, el European Hydrogen Backbone es, bueno, yo supongo que todo el mundo, o casi todo el mundo que nos escucha lo conocerá, pero bueno, por si nos escucha gente fuera de Europa, el European Hydrogen Backbone es una visión, ¿no? Es como empezó con 11 TSOs, ¿no? Como imaginaban que se iba a desarrollar la infraestructura de hidrógeno. Ahora mismo, creo que leí hace poco, hace un par de meses, que hoy en día ya reúne 29 TSOs, o sea, lo que también muestra, ¿no? El interés, ¿no? Y el compromiso que hay con hacer que esto sea posible. Pero ENSO como tal no participa dentro de lo que es el Hydrogen Backbone, ¿no? Porque como digo, no, el Hydrogen Backbone es como la visión y lo que hace ENSOC, ¿no? Lo que tiene como tareas dentro de la regulación 715 es desarrollar a nivel técnico, ¿no? El plan de desarrollo de la red a 10 años, ¿no? O sea, más que tiene que basarse, pues, bueno, lo que llamamos el TYNDP, ¿no? Que es por sus siglas en inglés, y se basa en no solo en cómo los TSOs ven el desarrollo a futuro, pero también en cuáles son las deficiencias del sistema y cuáles son la infraestructura necesaria, ¿no? Entonces, un poco el Hydrogen Backbone como que ha empezado todo esto y además ha servido mucho, es muy útil para ver el compromiso que hay y cómo se quiere desarrollar la red y luego lo que se espera es que, bueno, el desarrollo natural, ¿no? Sea que una vez que ENSO o en el caso de que finalmente se apruebe la propuesta de la Comisión, el NOH, ¿no? Que es el organismo que pretenden crear para tratar todos los temas de la infraestructura dedicada de hidrógeno, pero ya sea uno, otro o los dos, se encargue de desarrollar este plan de desarrollo de la red. Y eso conlleva, al final es un plan que conlleva el desarrollo o sea, tiene que tener en cuenta el desarrollo nacional de la red, también desarrollos regionales que haya,
tiene que tener en cuenta cuáles son pues como hemos dicho, las carencias a nivel de infraestructura para identificar cuáles son los gaps de inversión que habría que realizar. Y todo esto basado en unos escenarios que bueno, se desarrollan actualmente en conjunto con ENSOI, con la Organización de Electricidad, también para tener sentido, ¿no? Que cuando desarrollas que el escenario de desarrollo de la red eléctrica y el escenario de desarrollo de la red gasista se basen en lo mismo, ¿no? Las mismas hipótesis, si no, no tendría mucho sentido. También y la idea es a futuro, que ahora mismo bueno, está dedicado a infraestructura de transporte de gas, almacenamiento y terminales GNL, pero que vayamos hacia el desarrollo de la infraestructura de hidrógeno. Por ejemplo, para este nuevo TYNDP, ¿no? De 2022, que de hecho ya se hizo la recopilación de proyectos y están en la página web de ENSO, creo, desde hace unos días, hay más de 120 proyectos ya identificados, ¿no? Como potenciales proyectos para el desarrollo de infraestructura de hidrógeno, ya sea para reacondicionamiento, reutilización de lo que son los gasoductos de gas natural o también para el desarrollo de nueva infraestructura de hidrógeno. Entonces, esto sería no como la evolución que tendría ¿no? Más natural, más sentido de, bueno, hemos empezado con una visión y ahora vamos a ver cómo esa visión encaja con los escenarios que tenemos pues de demanda, de oferta, ¿no? de desarrollo y ver cómo casamos ambas, la visión, ¿no? y la parte más técnica y ver cómo de verdad se va a desarrollar la infraestructura a futuro. Pero la verdad es que el backbone, que ya digo, yo creo que lo conoce ya todo el mundo y la imagen, yo creo que ¿no? la típica imagen de cómo se va a desarrollar de aquí a 2040 con los 40.000 kilómetros ¿no? de infraestructura de hidrógeno, yo creo que ha dado la vuelta al mundo, sinceramente, y a futuro, pues bueno, veremos también en muy poco, yo creo que en un par de años veremos ya los mapas de ENSOC también con ese dibujo, ¿no? De cómo se está desarrollando la infraestructura gasista y cómo casa, ¿no? Con los consumidores y con la demanda esperada y con el desarrollo eléctrico, ¿no? Que también es la idea. Vale. Y ya centrándonos en España y en sus particularidades, muchas veces se dice que hay reticencias, no sé si más geográficas, por la situación peninsular en la que nos encontramos o políticas, pero la conexión de gasoductos con el norte de África primero y con el resto de Europa a través de los Pirineos suele presentar muchos problemas, ¿no? ¿Cómo y quién decide esto y qué posibilidades de importación y exportación de hidrógeno podría tener España en el futuro? Sí, bueno, como hemos visto, a ver, los gasoductos y no se desarrollan en un día, ¿no? Entonces, ahora mismo, ¿no? Por la situación que vivimos, nos hemos dado cuenta de que España tiene una capacidad de importación de GNL, de gas natural licuado, brutal y que, sin embargo, no podemos dársela al resto de Europa, ¿no? Para que reduzcan su dependencia de otras fuentes, ¿no? Que no pertenecen a la Unión Europea. A ver, cuando ENSOC elabora el TYNDP, identifica estos gaps, ¿no? estos gaps de donde habría que invertir o donde faltaría infraestructura, porque puede suponer un problema futuro, pero esto no significa que el proyecto vaya a salir adelante. Luego hay un proceso muy largo y es al final la Comisión junto con los Estados miembros los que van a decidir si el proyecto ve la luz o no. Entonces, por ejemplo, para una interconexión entre Francia y España, ambas partes, tanto Francia como España y la Comisión, todas tienen que estar de acuerdo de que esto tiene sentido y de que están dispuestas a invertir y bueno, entonces aplicas ¿no? a lo que son los fondos del PCI, los fondos CEF, pero bueno, se considera que es un proyecto de interés común para Europa, pero no fue el caso en su momento y ahora, bueno, pues nos damos cuenta de que hay ahí una deficiencia para la conexión con el resto de Europa y por eso ¿no? nos dicen que somos como una isla energética, porque al final los que tienen la última palabra son los Estados miembros. Para la infraestructura de hidrógeno va a ser lo mismo. O sea, es verdad que se han propuesto ciertos cambios, ¿no? Cambios en la gobernanza, quizás del proceso y tal, en la regulación TENI, pero el proceso va a ser el mismo, ¿no? Elaboras ¿no? tu TYNDP, identificas cuáles son los gaps, ¿no? Tienes los proyectos que te llegan de los promotores, vas creando cómo sería bajo distintos escenarios el desarrollo de infraestructura, vas viendo qué falta, qué no, pero al final sigue siendo la Comisión Europea y los Estados miembros los que van a decidir sobre ello. Entonces, dependiendo también del momento ¿no? Y de la visión que puedan tener en ese momento, pues a lo mejor se apuesta o no se apuesta por el desarrollo de infraestructura y luego da lugar también a muchas ¿no? discusiones bilaterales entre los países y bueno, al final el proceso se alarga durante muchos años, ¿no? Que justo es lo que se intenta evitar, pero bueno, al final como con todo, es lo que pasa.
Y con respecto a las posibilidades de importación y exportación, bueno, la verdad es que se habla muchísimo de ello últimamente, como ya habéis visto, ¿no? La intención que tiene ahora, que tenemos de reducir la importación de combustibles fósiles y la dependencia energética de países que están fuera de la Unión Europea. A mí me pareció curioso uno de los informes, ¿no?, que leí hace ya unos meses, yo creo, de IRENA, ¿no? Que identificaba a una serie de países, que era Australia, Chile, y creo que y España está entre ellos, no recuerdo cuál era el otro, que iban a ser en un futuro muy cercano, ¿no?, exportadores netos de hidrógeno, ¿no? Ahí sí, el de Geopolitics of Hydrogen, Justo, ¿no? exacto, sí, Súper justo. chulo, sí. Entonces, ese está muy bien, pero claro, al final ellos lo analizan desde el punto de vista de, vemos que España tiene potencial para producir muchísima energía renovable, y es verdad, o sea, indudable, cualquier estudio, o sea, no solo el de IRENA, o sea, cualquier estudio, y entonces vemos que puede producir hidrógeno verde. De hecho, creo que hablaban, pero claro, eso ya habrá cambiado con la situación actual, pero hablaban de que España iba a ser uno de los primeros que iba a tener hidrógeno verde a un coste menor que el hidrógeno azul, ya en 2026, o sea, uno de los primeros, después de India y de Brasil, creo, y supongo que eso ya pues se habrá incluso adelantado, ¿no?, por la situación actual. Pero claro, lo que no tiene en cuenta Irena, porque no está dentro de su scope, es el hecho de tenemos capacidad para exportar ese hidrógeno, ¿no? O sea, es la gran pregunta, ¿no? Entonces, al final, hemos visto que geográficamente en Europa está claro que al principio la demanda va a venir de estos clústeres, ¿no?, que llaman, estos hubs de hidrógeno que están como en el norte de Europa, ¿no?, donde tenemos Países Bajos y también un poco por el noreste de Alemania. Mientras que en España, donde tenemos de verdad el potencial para producir hidrógeno verde más barato. Entonces habrá que exportarlo. Entonces, vosotros sois exportadores netos y Alemania o Países Bajos pueden ser importadores. Luego está a nivel de capacidad. Tenemos capacidad técnica para hacerlo. Tenemos los planes para adecuar la infraestructura para ello. Y ahí ya la pregunta es más difícil. Luego también leí esta semana, creo la semana pasada, un análisis que hizo el Oxford Institute for Energy Studies, donde te decía que para 2030 ya se espera que la demanda potencial de hidrógeno sea lo suficientemente alta como para iniciar un comercio internacional limitado, pero ya un comercio internacional de hidrógeno. Y 2030, teniendo en cuenta que en los desarrollos, como digo, ya no solo el proceso burocrático, sino el desarrollo en sí de la infraestructura lleva años, 2030 está aquí al lado, ¿no? Es también motivo como incentivo, ¿no?, como para empezar a preparar el sistema y todo lo que ello conlleva para este comercio que ya todo el mundo empieza a ver que se va a empezar a mover de aquí a nada, ¿no? Entendido. A mí, o sea, sí que lo que comentas me llama mucho la atención. El tema de la exportación de hidrógeno, ¿no?, a través de las fronteras. Y sí que me parece algo limitante, porque yo creo que algo ocurre similar con lo que es la electricidad ya hoy en día. Por ejemplo, con Francia no queriendo, por ejemplo, reforzar esa conexión eléctrica, y deriva al final, pues, en situaciones tan bizarras como Marruecos teniendo un cable de 15.000 kilómetros, perdón, 15.000 kilómetros. Bueno, no sé exactamente cuándo es, pero bueno, a Reino Unido. Que son cosas que son proyectos que ya están en marcha. Y, por ejemplo, Italia sí que está tomando la delantera, ¿no?, en lo que es ser esa vía de entrada del hidrógeno para Europa, e incluso está teniendo lo que podría ser el primer hidroducto ya conectando a Argelia con Europa. Entonces, bueno, pues esperemos, yo creo que no va a pasar, pero esperemos que no nos dormamos en los laureles, porque simplemente ser esa autovía de entrada te da mucho poder a medio plazo. Sí, sí, muchísimo. Y de hecho es que la capacidad, o sea, hay muchos estudios, o sea, no solo el Hydrogen Backbone, ¿no?, que es como el más pintoso, ¿no?, el que todo el mundo ve, está muy bonita la imagen, pero hay estudios más técnicos que también ya concluyen que, oye, que hay capacidad para hacerlo, que se puede hacer, que lo que necesitamos es poner el plan en marcha y empezar a adecuar la infraestructura para tener, pues, por un lado, las mínimas interrupciones posibles para los consumidores y también para que esté en el momento adecuado, porque podemos ser pioneros en ese sentido, pero claro, necesitas también el impulso un poco regulatorio, impulso un poco político ahí, ¿no?, para poder llevarla a cabo. De hecho, creo que el gobierno, Teresa Rivera, que es una crack, yo creo que ha estado muy lista ahora pidiendo, pues, esa financiación ya para que las propias tuberías puedan transportar hidrógeno, ¿no? Para, ahora que estamos en crisis, decir, oye, pues vamos a pedir un poquito más, a ver si es así. Rosa,
Ya cambiando un poco también de tema y dejando tecnicismos al lado, vamos a hablar de otra de las instituciones en las que estás involucrada, que es Women in Green Hydrogen, que esto sí que lo voy a traducir, Mujeres en el Hidrógeno Verde, y que es una iniciativa que, bueno, ahora nos contarás más, pero que busca sobre todo promover el papel de la mujer dentro de la industria del hidrógeno. Dinos un poco de qué se trata y qué es lo que hacéis. Sí, pues la verdad es que a mí me encanta hablar de esto. Entonces, igual que me encanta hablar de calidad de gas, ¿eh? O sea que tampoco me he querido extender más, pero si tenéis preguntas, yo encantada, la verdad. Women Green Hydrogen es una red, ¿no? La lanzamos en noviembre de 2020 y depende un poco del gobierno alemán, porque bueno, la creó la GIZ y bueno, entonces el proceso es lento, pero al final se creó con el objetivo de mejorar la diversidad dentro del sector del hidrógeno verde, ¿no? Porque la diversidad, o sea, sobre todo en un sector que necesita de la innovación, necesita de nuevas ideas, que está, ¿no? Como rompiendo un poco lo que se viene haciendo los últimos años. Entonces, lo que queríamos y lo que seguimos promoviendo es la participación de la mujer, principalmente también, pues bueno, en conferencias, en charlas expertas, en medios relevantes, ¿no? Para dar forma a este discurso que sea más diverso, inclusivo, ¿no? En el mundo del hidrógeno verde, porque al final lo que se intenta es crear una comunidad, ¿no? De personas, tanto hombres como mujeres, y que se fomente ese intercambio de conocimiento, ¿no? Y para ello muchas veces nos hemos dado cuenta de que era necesario conectar a las mujeres con otras mujeres para no romper esa barrera inicial que a veces pasa de como, ¿no? En este sector a lo mejor un poco más técnico no me veo tan, ¿no? Confiada, etcétera, ¿no? Que a veces hemos escuchado que pasa. Entonces, y la verdad es que ha tenido muy buena acogida y la verdad es que se ha expandido internacionalmente, ha sido increíble. Bueno, hemos podido organizar muchísimas sesiones de trabajo, de networking, incluso un programa de mentoring internacional con CEOs y VP de muchísimas empresas que están dispuestas a dedicar 1 hora al mes para, ¿sabes?, facilitar, ¿no? Ayudar a jóvenes profesionales, ¿no? Que están empezando en el sector. Y además hemos creado una base de datos que está accesible a todo el mundo, que incluye más de 550 perfiles de mujeres expertas en hidrógeno. Y al principio era solo con el objetivo, ¿no? de facilitar esta información y decir, mira, para que ya no tengas excusa de, es que no encuentro mujeres que trabajen en el hidrógeno. Bueno, pues yo te doy 550, ¿vale? Y además, si vas a LinkedIn hay más, pero bueno, por si no quieres hacer el esfuerzo. Pero es que además hemos descubierto en los últimos meses que gracias a esta base de datos nos llegan mensajes de, oye, he encontrado a un partner para mi proyecto, ¿no? Gracias a tu base de datos. O, bueno, gracias a la base de datos he encontrado el perfil que buscaba para esta posición que, por lo que sea en LinkedIn, pues no lo encontraba, ¿no? Por lo que sea, por los filtros, lo que sea. Entonces, bueno, la verdad es que eso también, ¿no? Te genera orgullo de decir, oye, estás haciendo algo bueno. Pero aún así hay muchísimo trabajo por hacer. O sea, vamos viendo como todavía hay muchísimas conferencias y paneles que están muy lejos de conseguir una representación equilibrada de mujeres y hombres. De hecho, en Women Green Hydrogen, antes de que yo empezara a trabajar con ellas, hicieron un estudio eh, para estudiar, ¿no? Cuál era la diversidad, ¿no? De la falta de diversidad en realidad en el sector de hidrógeno verde y analizaron distintas conferencias, ¿no? Que estaban pasando en el mundo, tanto en el sector de las energías renovables o en el sector del oil and gas, en hidrógeno verde, y se dieron cuenta de que solo 1 de cada 5 panelistas era mujer. Lo que es increíble, porque en sectores como el oil and gas, ¿no? Que se consideran, ¿no?, sectores más conservadores, el promedio es de un 22%. Y bueno, en las energías renovables parece que vamos mejorando y ya vamos en un 32%. Pero en hidrógeno parece que nos estamos quedando un poco atrás. Entonces, bueno, estamos intentando también impulsar ese cambio. Primero, ¿no?, creando este nivel de conciencia de, oye, que de verdad hay un problema y de verdad podemos evitarlo y tienes herramientas a tu disposición para hacerlo. Y entonces, con eso, para 2022 ahora mismo nos estamos centrando en 3 pilares principales, que es llegar a más mujeres fuera de Europa, porque al final diversidad no se trata solo de hombres y mujeres, pero también diversidad de distintas zonas geográficas y de distintos backgrounds. Luego también queremos convertirnos en una organización independiente, ¿no? Independiente del gobierno alemán, pues básicamente para tener libertad, ¿no? A la hora de realizar proyectos, ¿no? También, sobre todo porque vemos que hay muchísimos cursos, ¿no?, de hidrógeno, de capacitación, pero que son carísimos y no todo el mundo puede permitirse esos cursos ni esa capacitación. Entonces, si pudieras ofrecer
ese conocimiento, ¿no? Esa formación a las mujeres, sobre todo pues probablemente en países en vías en desarrollo, eso sí que pueda generar un impacto muy positivo, ¿no? en su carrera profesional. Y luego hay el punto, ¿no? que a mí me encanta, ¿no? Y es que no queremos solo diversidad, ¿no? Porque suena muy bien y todo el mundo diversity, diversity, pero también necesitamos inclusión. Y hay una frase que me encanta, que leí hace mucho, mucho tiempo, no sé, y se me quedó grabada, y dice, la diversidad es que te inviten a la fiesta, ¿vale? Y la inclusión es que te saquen a bailar. Y es que la diversidad, ¿no? Y es que la diversidad así en sí no tiene valor, ¿no? Al final es la riqueza, la proporción a la inclusión. Y al final no se trata de invitar, ¿no? A una mujer a un panel de, mira, ya está, check, ya tengo a mi mujer aquí en el panel, ¿no? Moderadora, además. No, se trata también de que se sienta a gusto, ¿no? En ese sitio, ¿no? De que se sienta cómoda, de que pueda hablar de temas técnicos, porque no se trata de juntar a las mujeres para hablar de igualdad, ¿no? Que ese es también un problema que a veces dice, es que es un panel todo de mujeres, pues vaya a hablar de vuestras cosas de mujeres. Digo, no, digo, vamos a hablar de taxonomía, pero vale. Ya es un poco, ¿no? La idea de la iniciativa, pero bueno, tampoco me quiero enrollar mucho, porque hay una página web, la pueden consultar y la verdad es que estaremos encantadas de cualquier cosa, cualquier idea que tengáis de trabajar con vosotros, con quien sea. Fenomenal. Y ya dijiste también que, bueno, contabais con apoyo de gobierno, de instituciones y que tenéis muchas profesionales del sector involucradas. ¿Qué tipo de perfiles están apoyando? Y también qué tipo de empresas, instituciones, además del propio gobierno, están involucradas y están, bueno, no sé si como sponsors o cediendo ciertos beneficios, espacios, etcétera. Sí, bueno, justo dependemos, ¿no? de la GIZ, del gobierno alemán, entonces ese es como el principal apoyo y es el que de hecho nos dio la financiación para poder crear la página web, ¿no? Porque al final la página web con la base de datos y tal, pues también se llevaba una buena parte. Pero luego hay muchas empresas, desde consultoras como Guidehouse o, por ejemplo, no sé si os sonará Enapter, pero bueno, Enapter es la empresa de electrolizadores que ha ganado el primer premio, ¿no? del Earthshot Prize y que además la cofundadora de Napter es también cofundadora de Women Green Hydrogen, ¿no? Entonces, por esa parte es como un doble apoyo. Pero también tienes a la DENA, tienes a TÜV y luego lo que hemos hecho, porque estas son, ¿no? como empresas que apoyan, ¿no? O sea, no financieramente, porque ahora mismo no hay ninguna empresa que apoye financieramente, porque, como te comento, dependemos del gobierno alemán, entonces ese tipo de colaboraciones no están permitidas a día de hoy, pero luego también hemos conseguido desarrollar partnerships, colaboraciones muy estratégicas con empresas de eventos muy grandes del sector, pues como sonará World Hydrogen Leaders, que seguro que os suena, o ATA Insights, ¿no? Estuvieron en el evento hace un mes, o Reuters, ¿no? Y entonces con todos ellos tenemos el objetivo, ¿no? Trabajamos conjuntamente para que consigan al menos un 30% de mujeres en sus paneles. Entonces trabajamos conjuntamente para ello y por ahora, bueno, cuesta, no te digo que sea algo que lo consigue de un día para otro, pero la verdad es que, bueno, con estas colaboraciones conseguimos al menos crear ese impulso y hay más ganas, ¿no? Hay más motivación para hacerlo y, por supuesto, colaborando también con otras redes, ¿no? de mujeres del mundo, ¿no? Porque, bueno, hay muchas redes, ¿no? en el mundo de mujeres en energía o mujeres, ¿no? en Latinoamérica, tal, porque se trata de unir esos esfuerzos, no es una competición y entonces cualquier colaboración, que ya te digo, no tiene ningún tipo de apoyo financiero, pero es más también un acuerdo mutuo de apoyo, pues es más que bienvenido. Genial. Ya lo has mencionado antes que tenéis la página web, pero ¿qué le dirías a nuestros oyentes que pueden hacer para sumarse a participar o apoyar esta iniciativa? Pues esa es una pregunta que me hace mucho porque, pues en general, ¿no? Como decías, suelen venir sponsors y que te quieren apoyar financieramente, que estaría genial, ¿eh? Cuando seamos una organización siempre vendrá bien. Pero parece que no sabemos ver más allá de la parte económica de sponsors, ¿no? Y a veces hay muchas cosas que no, o sea, que no tienen por qué requerir esta parte, ¿no? Directamente. O sea, yo estoy segura de que muchísimas veces, como hombre y como mujer, o sea, ambos, habéis visto una situación que a lo mejor no os parecía lo más ¿no? adecuada, ¿no? O habéis visto, ¿no? que hay un gap
de género en algunas situaciones, ¿no? Dentro del sector o fuera. Entonces, son estas conversaciones, ¿no? Que muchas veces tenemos con personas, ¿no? Representantes de distintas empresas, y simplemente hablando con ellos te das cuenta de cómo tienen estas ideas que pueden crear de verdad un impacto muy significativo en cerrar esta brecha de género en el sector, que no se les habían ocurrido por el simple hecho de que no lo habían comentado abiertamente, ¿no? En alto, ¿no? Y sobre todo también hombres que tienen muchísimas ideas porque son conscientes, y al final esto no se consigue si no tenemos el apoyo femenino, masculino y de cualquier género. Entonces, como digo, hay muchísimo potencial para colaboración de cualquier tipo, y sobre todo es que como estás, no es algo que haces porque te motiva, porque te llena, no lo haces por ningún incentivo económico, pues cualquier idea, ¿no? Es más que bienvenida, y de hecho, bueno, las llevamos casi todas para adelante, lo que también es un reto, ¿no? A nivel personal y profesional, pero bueno, la verdad es que cualquier idea es más que bienvenida, como ya digo. Genial. Pues ya por último, Rosa, y como siempre hacemos con nuestros invitados, nos gustaría que nos contases, ya desde un lado más personal, cuál es tu futuro con el hidrógeno, dónde te ves en unos años aportando en este sector. Pues, a ver, yo empecé casi de rebote, ¿no? Yo siempre lo digo, que cuando yo acabé la carrera no tenía ni idea de hidrógeno, nadie te enseña hidrógeno, por lo menos cuando yo estudié ingeniería, nadie te enseña hidrógeno, y en el máster de energías renovables tampoco te enseñan hidrógeno. Entonces yo me acuerdo cuando llegué a Enagás de becaria, y el que era mi compañero, Jacobo, que es el coordinador del proyecto Renovagas, que seguro que os suene, si no, pues chequearlo porque es muy interesante, pionero en España. Llegó con un libro de hidrógeno, que creo que era el libro, ¿no? De hidrógeno, y dijo, hala, para que aprendas, ¿no? Y yo, pero ¿qué voy a aprender, ¿no? De ¿esto qué es, ¿no? Y entonces así es como empecé, y luego me pareció súper interesante. Es algo que, bueno, que desde Nagas la verdad es que apoyaban muchísimo desde el principio, y tuve la suerte de estar, como yo digo, en el momento adecuado, en el sitio adecuado, y tener a compañeros que ya llevaban muchos años estudiando las posibilidades, ¿no? De transformar la industria y de transformar el sector a través del hidrógeno, y estaban encantados, ¿no? De apoyarme y de ayudarme. Entonces al final fui aprendiendo de ellos. Entonces todo lo que sé, todo lo que hoy puedo hacer es porque estaban ahí, y me quisieron ayudar a entender lo que era el hidrógeno, porque nadie te lo va a enseñar. O sea, no. Ahora sí que hay muchísimos cursos, muchísimos másteres y muchísimos webinars y muchísimos de todo, pero aún así sí, exacto, yo antes, es que ahora no doy abasto, o sea, es imposible leerse todo lo que sale ahora mismo. Es imposible, y muchísimos posts y tal, y cada día. Pero es increíble porque aún así la gente que lleva en el sector, es que el hidrógeno no es nuevo, entonces hay gente que lleva muchísimos años en esto, pero muchísimos. Y la verdad es que yo de verdad lo digo, no es por barrer para casa, pero en Enagás han llevado a perfiles muy buenos que llevan muchos años en el sector y que saben muchísimo. Entonces lo que ellos saben es que no está en el webinar, no está en el libro, no está en el curso, no está en el máster, ¿no? Y entonces, pero bueno, eso es un poco, ¿no? Cómo yo acabé aquí y a dónde quiero ir. Es una pregunta, ¿no? Que yo también me hago, ¿no? Porque estos años en Bruselas son intensos, o sea, la regulación es intensa, el trabajo es intenso, y la situación actual, o sea, por si no fuera poco, es intensa también. Pero la verdad es que es un momento bonito, ¿no? Estás en el centro del desarrollo de la regulación europea del hidrógeno. O sea, ¿qué puede haber más, ¿no? Interesante, aunque mucha gente no discrepará conmigo, pero bueno, a mí me gusta la calidad de gas, entonces para gusto los colores. Pero es verdad que echo mucho de menos la parte de proyectos, ¿no? La parte no más tangible, ¿no? Donde de verdad poder decir, vale, pues todo esto que hemos hecho en la regulación en verdad es que tiene un sentido, porque lo vamos a aplicar a este proyecto, y vamos a hacer que de verdad en España en particular, ¿no? Porque yo siempre digo que lo de Bruselas tiene que ser temporal, hay que ir a España, y España tiene muchísimo potencial. De verdad, toda esta regulación la hemos hecho para permitir que esto pase y esto pase, y así descarbonizar esto, y así conseguir estos objetivos, y así estar en línea con la estrategia europea del hidrógeno. Entonces, un poco no donde yo me vea futuro, ¿no? Pero, como te digo, acabé en hidrógeno de rebote, entonces tampoco, no sé yo si soy la mejor para indicar a dónde voy a acabar, ¿no? Pero por lo menos hasta ahí es donde yo lo veo. Rosa, pues hasta aquí están las preguntas que teníamos preparadas para ti hoy. Yo creo que esas reuniones de 5 horas te ha quedado algún deje, porque esto va camino de ser el episodio más largo del podcast del hidrógeno.
pero está lleno de datos súper interesantes. Muchísimas gracias por darnos toda esta información, que además es algo de lo que todo el mundo habla, de esa inyección en la red de gas, de exportar hidrógeno, de hacer el blending, pero no gente habla con tanto criterio como lo que estás hablando tú. Y dices que, por supuesto, son épocas intensas, con mucho trabajo, muchas cosas que se hacen, que cambian al día siguiente, pero se ve en ti que al final ningún mar en calma hizo a un marinero experto, ¿no? Y este es el caso, con lo cual, bueno, esperamos que cuando vuelvas a España, bueno, lógicamente será cuando tú quieras, pero que será una gran alegría porque se ve que tienes un conocimiento y unas aportaciones que hacer brutales. Y también no vamos a dejar de lado, bueno, pues Women in Green Hydrogen, que sobre todo a nuestras oyentes diría, ¿no? Que quieran contactar también con vosotras para ver cómo participar o cómo aportar o cómo formar parte, pues lo que has dicho, hay cosas que hay que visibilizarlas y luego ya por sí solas van a brillar, con lo cual en esas estamos. Así que Rosa, muchísimas gracias por estar con nosotros en este episodio. Muchísimas gracias a vosotros, Bryce, Javier, encantada. Abrazo. Un abrazo. Y hasta aquí ha llegado el episodio de hoy, en el que hemos podido contar con la presencia de Rosa Puentes, quien nos ha contado cómo se organiza y garantiza el intercambio de gas a nivel transfronterizo a día de hoy y cómo se hará en el futuro con el hidrógeno, además de la iniciativa Women in Green Hydrogen. Esperemos que os haya gustado y que nos acompañéis durante los próximos capítulos, ya que es mucho lo que tenemos y queremos contar. Dadle a like y suscribiros para ayudar a que este podcast crezca. Todos vuestros comentarios serán bien recibidos en el correo elpodcastdelhidrógeno@gmail.com o en los comentarios de las principales plataformas. Un abrazo grande y hasta la próxima semana.